Estuve muerto durante 6 minutos, y en esos 6 minutos Jesús me mostró lo que sucede con las almas de los que son cremados. Cambió todo lo que creía sobre la otra vida. Mi nombre es Lorraine Matthews y nunca esperé escribir algo como esto. Pero lo que me pasó una tranquila tarde de sábado puso patas arriba toda mi realidad. Morí por algo tan simple como una picadura de abeja. Pero lo que vi al otro lado, lo que escuché, me ha perseguido y bendecido desde entonces. El mismo Jesús me habló de la cremación, de las almas en espera y de lo que muy pocas personas en esta tierra entienden. Me dijeron que lo compartiera. Era una tarde cálida y despejada de junio, el 8 de junio de 2024, para ser exactos. Lo recuerdo porque acababa de regresar de un almuerzo de oración para mujeres y me sentía inusualmente llena de energía. Normalmente, los sábados eran mi día para descansar y ponerme al día con la ropa, pero algo en mí quería estar afuera. Caminé descalzo por mi jardín, tarareando un himno que había estado grabado en mi cabeza toda la mañana. Recuerdo sentirme inusualmente presente, como si la propia luz del sol susurrara algo. Entonces sucedió. Sentí un fuerte pinchazo en el tobillo. Le di una bofetada, pensando que era solo un mosquito o una hormiga. Pero cuando miré hacia abajo y vi la abeja, me quedé paralizado. Solo me habían picado una vez en mi vida cuando era niña y recuerdo que mi madre me llevó corriendo a urgencias. No recordaba mucho más al respecto, solo que había sido serio. En cuestión de segundos, mi garganta comenzó a cerrarse. Intenté gritarle a mi marido que estaba dentro, pero no salió ningún sonido. Mi visión se volvió borrosa y sentí que mis rodillas se doblaban debajo de mí. Lo último que vi fue el cielo, azul, claro y sin darme cuenta de lo que me estaba pasando. Y luego, silencio. Ni siquiera sabía que era posible morir tan rápido. Un segundo estaba jadeando y al siguiente estaba flotando, no pacíficamente como se muestra en las películas, sino en shock. Podía verme tirada en la hierba, con los dedos temblando y los labios azules. Mi marido salió corriendo gritando mi nombre, pero no pude responder. Me quedé flotando arriba, observando cómo se desarrollaba el caos. El miedo desapareció. Lo que la reemplazó fue esta profunda quietud, como si hubiera dejado atrás el ruido del mundo. Pero lo que más me llamó la atención fue lo alejada que estaba de mi cuerpo. Ya no me sentía como yo. Era como mirar un abrigo viejo que ya no me quedaba. Entonces comencé a levantarme. No sentí alas ni manos levantándome, solo un tirón invisible. A medida que subía, los colores cambiaban. Los sonidos se convirtieron en vibraciones. Empecé a sentir cosas en lugar de solo oírlas o verlas. Aún no había palabras, pero sabía lo que se estaba comunicando: estás a salvo. Estás siendo llamado. No has terminado. Y, sin embargo, había muerto. Más tarde descubrí que mi corazón se había detenido durante más de 6 minutos. Desde donde estaba, observé cómo se desarrollaba todo con vívidos detalles. Mi esposo se arrodilló junto a mi cuerpo, presa del pánico, tratando de hacerme reanimación cardiopulmonar. No dejaba de decir mi nombre: Lorraine, vamos, cariño. Vamos. Pero sentí como si lo estuviera escuchando a través de un cristal. No sentí dolor. No tenía miedo. Ya no era yo. No de la forma en que siempre había pensado en mí. Tiempo doblado. Pude ver varios momentos a la vez. Recuerdos que no había recordado en años comenzaron a brillar a mi alrededor. Mi madre cepillándome el pelo antes de ir a la escuela, mi primer desamor, el día que nació mi hija. Y luego la oscuridad. Pero no la oscuridad. Negrura. Grueso. Eterno. Pesado, pero no malvado. Estaba solo. No había ningún sonido, ningún cuerpo. Ya ni siquiera podía decir si estaba flotando. Era como estar en el útero del universo, ingrávido, sin voz, quieto.
Entonces lo escuché. Un sonido, no fuerte, pero sí autoritario, Lorraine. Mi nombre pronunciado como si estuviera hecho para mí. Las sílabas resonaban de una manera que me hacía sentir completamente conocida, completamente amada. Me volví, o pensé que lo hice, y allí, emergiendo del vacío, había una figura radiante vestida de luz pura. No tuvo que presentarse. Sabía que era Jesús. Jesús no habló al principio. Él miró. Y en esa mirada, me dijo todo, cada error, cada oración, cada momento en el que dudé, cada acto de amor que había ocultado incluso a mí mismo. Su mirada se sentía como si el tiempo se cerrara sobre sí mismo, como si estuviera viendo toda mi existencia en un solo suspiro. Pero no había ningún juicio en sus ojos, solo un dolor profundo e inquebrantable, no por mí, sino por lo que la humanidad había olvidado. Lorena, dijo de nuevo. Has visto la muerte, pero debes comprender el misterio del alma. Hizo un gesto y de repente el espacio a nuestro alrededor cambió. Ya no estaba en esa negrura informe. Estaba en lo que parecía un campo de luz. Al otro lado del cielo, vi miles de formas brillantes, como brasas que se elevaban hacia arriba. Algunos eran brillantes, otros parpadeaban, otros apenas brillaban. Estas, dijo, son las almas de aquellos que han abandonado la tierra. Y luego, antes de que pudiera preguntar, dijo las palabras que todavía resuenan en mi alma todos los días: has venido a aprender lo que les sucede a los que son cremados. El viento cesó. La luz se hizo más espesa y todo en mí se inclinó. En el momento en que Jesús pronunció esas palabras: habéis venido a saber lo que les sucede a los que son cremados, algo cambió dentro de mí. No miedo, ni ansiedad, sino esta pesada sensación de asombro, como si estuviera al borde de algo sagrado, algo que el mundo había olvidado o malinterpretado. Abrí la boca para hablar, para preguntarle qué quería decir, pero no fue necesario. Respondió la pregunta antes de que pudiera formularla. Hay muchos que creen que el alma se pierde cuando se quema el cuerpo. Se equivocan. Pero hay más que entender. Con eso, sentí el tirón nuevamente. Mi forma, o espíritu, o lo que sea que me había convertido, comenzó a avanzar como si la gravedad misma hubiera cambiado de dirección. Jesús estaba a mi lado, no caminando, no flotando, sino simplemente estando en todas direcciones a la vez. Podía sentirlo como una presencia y también verlo como un hombre, amable, poderoso, increíblemente tranquilo. Pasamos por lo que solo puedo describir como dimensiones, no lugares, no reinos, sino capas de verdad. Algunos estaban llenos de música que los oídos no podían escuchar, otros brillaban con colores para los que no tenían nombre. Pero a través de cada capa, podía sentir el peso del pensamiento humano, el dolor, los sistemas de creencias y los recuerdos, todos enredados en energía. Luego llegamos a lo que parecía un vasto océano de luz. Flotando sobre él había chispas, almas. Y algunas de esas chispas parecían estar buscando algo. Parpadearon de dolor, no de tormento, sino de confusión, desconexión. ¿Los ves? Jesús dijo suavemente. Estos son los que fueron cremados sin oración, sin dirección espiritual. No están perdidos, sino que deambulan. Quería entender. Lo necesitaba, pero las palabras me parecían demasiado pequeñas para lo que estaba viendo. Señor, dije, pensé que las almas regresaban directamente a ti. Él asintió suavemente. Sí, pero el camino es diferente cuando no se respeta la atadura espiritual. La cremación en sí no atrapa a un alma, pero lo que la rodea, la creencia, el olvido, la falta de recuerdo sagrado, puede dejarla a la deriva. Agitó la mano y de repente pude sentir lo que quería decir. Estaba dentro de la experiencia de una de esas almas, una mujer. Había muerto sola en un hospital. Su cuerpo había sido incinerado rápidamente, sin que nadie orara. Su familia no creía en una vida futura. Hablaron de ella como si se hubiera ido, simplemente se había ido.
Y su alma vagaba, no con dolor, no con tormento, sino confundida, como alguien que se despierta en un país extranjero, buscando señales, un lenguaje, una dirección. No es el fuego lo que los hiere, susurró Jesús. Es el silencio. Sentí que esa frase se había grabado a fuego en mi ser. Es el silencio. Entonces vi cómo las almas necesitaban preparación espiritual, guía, amor y conexión. La cremación no era un pecado, pero olvidar el espíritu, tratar la muerte como una eliminación justa, creaba disonancia. Las almas que quedaron sueltas flotaron en este espacio intermedio, no porque Dios las rechazó, sino porque no habían sido llamadas. Debes decírselo, dijo. La oración es el puente. La escena volvió a cambiar. Esta vez, estábamos parados, si es que esa palabra se aplica, en un corredor de luz dorada que se extendía infinitamente en ambas direcciones. No era solo luz. Respiró. Latía con inteligencia, con presencia. Y en la distancia, vi un brillo tan puro que hacía que todo lo demás pareciera ensombrecido. Jesús me miró con expresión llena de gravedad. Ese, dijo, señalando hacia el brillante horizonte, es el lugar donde se llena. La restauración ocurre donde cada alma regresa a la fuente. Algunos caminan directamente hacia él. Otros se quedan a la deriva durante lo que llamaríamos años. No son castigados. Son amados. Pero se retrasan. Lo entendí. Lo sentí. Las personas cuyas cenizas habían sido esparcidas sin pensarlo, sin oración, no fueron desterradas. Pero algunos estaban confundidos, especialmente si les habían enseñado que nada los esperaba, especialmente si nadie había clamado por ellos. Jesús continuó, el alma sabe que es eterna, pero la fe puede nublar el viaje. La cremación sin oración puede crear niebla. Por eso es importante la intercesión. Mientras decía esto, vi personas en la tierra, madres, pastores, extraños, orando por los que habían fallecido. Y vi cómo esas oraciones creaban hilos dorados, tirando suavemente de esas almas a la deriva hacia la luz. No todas las almas cremadas se perdieron, pero algunas simplemente no sabían el camino de regreso hasta que alguien las llamó por su nombre. A medida que avanzábamos por ese corredor de luz viva, apareció otra figura delante. No brillaba como Jesús, pero sus túnicas blancas brillaban con un brillo plateado. Sus ojos eran penetrantes, tranquilos. Podía sentir la edad en él, no como años, sino como sabiduría. Este es Malaquías, dijo Jesús, uno de los vigilantes de las almas. El hombre sonrió y extendió la mano, no físicamente, sino en espíritu. Y en el momento en que conecté con él, me inundaron visiones. Vi ceremonias de cremación a lo largo de la historia, algunas profundamente sagradas, otras apresuradas y olvidadas. Vi rituales orientales donde el incienso y los cánticos honraban a los que partían. Vi crematorios modernos donde el silencio era pesado, sin nadie presente que susurrara el nombre de un alma. Malaquías habló directamente a mi mente. No es el fuego lo que importa. Es el honor. Cuando el alma es honrada, se levanta limpiamente. Cuando es olvidada, duda. Sus palabras hicieron eco de las de Jesús. Y luego me mostraron algo que nunca olvidaré. Vi a un joven que había muerto en un accidente automovilístico. Su cuerpo fue incinerado en 24 horas. Sin oraciones, sin adiós. Su alma flotó durante años, esperando, observando, insegura. Entonces, una noche, su abuela encendió una vela y susurró su nombre en oración. Eso fue todo lo que hizo falta. Un susurro, un nombre, una conexión, y se elevó directamente hacia la luz. Jesús se volvió hacia mí, y cuando lo miré a los ojos nuevamente, sentí que todo dentro de mí se quedaba quieto. Es imposible explicar lo que es ser visto completamente. No solo la vida que has vivido, sino los pensamientos que nunca has expresado, los miedos que has enterrado, las pequeñas cosas amables que creías que nadie notaba.
Todo eso estaba ahí en su mirada. Y, sin embargo, no hubo ningún juicio, solo una especie de amor que sentí como si me hubiera estado persiguiendo toda mi vida. En silencio, con paciencia, sin rendirse nunca. Lorena, dijo suavemente. Preguntaste por qué te trajeron aquí. Asentí. Fuiste elegido para ver lo que se ha olvidado, no solo sobre la muerte, sino sobre la reverencia del alma. Hizo una pausa. Han oído a muchos creer que la cremación dispersa el alma, pero eso no es verdad. El alma no puede ser destruida, pero sí puede dejarse esperando. Y entonces sus ojos, esos ojos eternos e interminables, se llenaron de algo que no esperaba, tristeza. Demasiados abandonan este mundo sin nadie que los llame por su nombre. Ese silencio retrasa su paz. Empecé a entender. No salvamos almas mediante rituales, pero sí las ayudamos a encontrar su camino reconociéndolas, honrándolas y recordándolas. La cremación no era el peligro. El olvido lo fue. Dimos un paso adelante de nuevo, esta vez hacia una escena diferente. Un valle abierto lleno de orbes de luz transparentes flotando sobre lo que parecían altares. Algunas brillaban intensamente, otras parpadeaban, apenas visibles. Jesús caminó entre ellos con tanta ternura. Estos son los cremados, dijo, cuyas familias recordaron a sus espíritus, cuyos nombres fueron pronunciados en oración. Su transición fue limpia. Miré a mi alrededor y vi que los orbes brillantes parecían en paz. Brillaban en colores que latían como latidos de un corazón. ¿Pero qué pasa con los demás? Yo pregunté. Sin decir palabra, hizo un gesto hacia otro espacio. No estaba oscuro. No dio miedo, pero todavía estaba congelado. Y allí vi más orbes, más tenues, más lentos, como si no supieran a dónde ir. Fueron amados, dijo Jesús. Pero nadie los ayudó a cruzar. No porque no fueran deseados, sino porque el mundo ha olvidado cómo decir adiós con el alma en mente. Explicó que la cremación en sí misma no es un pecado. Es un método, como el entierro. Lo que importa es cómo se guía el alma. ¿Se pronuncia el nombre? ¿Se le agradece al espíritu su vida? ¿Se envían oraciones a quien le dio aliento? Cuando faltan, el alma queda vagando, no como castigo, sino porque todavía espera que alguien le indique el camino a casa. Jesús levantó la mano y ante nosotros se abrió una visión tan vívida que parecía más real que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. Vi a un hombre de mediana edad que había fallecido mientras dormía. Fue incinerado a la mañana siguiente. Nadie en su vida creyó en Dios. Se despidieron casualmente, como si acabara de emprender un largo viaje. Vi su alma despertar, desorientada, no asustada, no atormentada, sino insegura. Vagó en lo que solo puedo describir como un espacio crepuscular. Había luz a lo lejos, pero no sabía caminar hacia ella. ¿Es esta la otra vida? Lo escuché susurrar. Y luego, años más tarde, su hija, después de convertirse al cristianismo, aprendió a orar. Un día, de la nada, ella dijo, «Papá, espero que estés bien. Rezo para que estés con Dios». En el momento en que lo dijo, vi un rayo de luz salir de su habitación y llegar directamente a ese reino crepuscular. Tocó su alma. Levantó la vista y luego comenzó a moverse. Jesús se volvió hacia mí. Incluso una pequeña oración abre el camino. Me mostró cómo el alma, después de la cremación, no desaparece ni se disuelve. ¿Qué era? Espera. Y cuando se le guía, incluso años después, todavía puede regresar a la fuente. La cremación no destruye el alma. Pero el abandono espiritual puede retrasar su regreso a casa. Mientras estábamos contemplando el reino del crepúsculo, comencé a sentir un dolor profundo en el pecho. No por pena, sino por comprensión. Crecí rodeado de personas que casualmente decían, simplemente crémanme.
No me importa lo que pase después. Y de repente, vi cuántas de esas almas eran las que luchaban. Jesús lo explicó de manera muy sencilla: cuando una persona muere sin expectativa de eternidad, sin preparación, su alma puede levantarse, pero no sabe escuchar. Se olvida de la voz del hogar. Los que no creen en nada a menudo se desvían, no porque Dios esté ausente, sino porque ya no reconocen su presencia. Vi cómo las almas, especialmente las cremadas, cuyas muertes fueron apresuradas o no reconocidas, flotaban en una especie de niebla. Sin rituales, sin oraciones, sin orientación, solo un adiós rápido y cenizas en una caja. Jesús me miró y dijo: por eso envío mensajeros. ¿OMS? Yo pregunté. Ustedes, dijo, y aquellos como ustedes, aquellos que hablarán en nombre de los olvidados. Me mostró como los intercesores, personas que oran por los muertos, incluso si nunca los conocieron, son como faros para estos espíritus a la deriva. Cremado o enterrado, no importaba. Lo que importaba era que alguien los llamara a casa. Fue entonces cuando supe que había que contar esta historia. Jesús levantó la mano una vez más y lo que vi a continuación me sacudió. Me mostraron lo que parecían cristales rotos flotando en el aire. Pequeños trozos de luz se esparcieron por vastas extensiones de espacio espiritual. Estos fragmentos brillaban con los colores de la vida, pero estaban incompletos y a la deriva. Al principio no entendí. Entonces Jesús habló y sus palabras se sintieron como un trueno envuelto en dulzura. Estas son almas que se rompieron durante la muerte, no por el fuego, sino porque no fueron retenidas. Observé cómo los ángeles se movían con cuidado entre estos fragmentos. Los recogieron suavemente, como si recuperaran la luz de las estrellas olvidadas. Pieza a pieza, el alma empezó a recomponerse. Me di cuenta de que algunos de ellos eran personas cremadas que habían muerto repentinamente, sin previo aviso, sin oración, con familias demasiado entumecidas o incrédulas para pronunciar sus nombres. Cuando un alma no tiene preparación espiritual, explicó, su regreso puede ser disperso. Nosotros en el cielo vamos tras ellos. Sentí que mi corazón se estaba abriendo. Recuperamos cada parte, dijo Jesús. Pero se necesita tiempo. Se necesita amor. Y a veces se necesitan las oraciones de quienes quedan atrás. Vi la imagen de una niña encendiendo una vela y susurrando el nombre de un bisabuelo que nunca había conocido. Ese susurro creó una onda que llegó a una de esas almas dispersas. Una chispa de recuerdo volvió al alma, luego otra, y otra. El cielo no olvida, ni siquiera cuando nosotros lo hacemos. Jesús me llevó más profundamente a lo que solo puedo describir como una catedral hecha de luz y memoria. No fue construido con piedra, sino con ecos de oración, de nombres pronunciados con reverencia a través de generaciones. Aquí, dijo, es donde viven las oraciones ancestrales. Me quedé atónito. Vi hilos, algunos brillantes, otros descoloridos, que corrían desde la tierra hasta este espacio radiante. Cada uno conectado a un nombre. Muchos estaban relacionados con personas que habían sido incineradas siglos atrás. Sin embargo, sus almas estaban siendo atraídas a casa, no a través del ritual, sino a través del recuerdo. Incluso un nombre pronunciado, me dijo, es una semilla. Vi a una mujer de unos 80 años susurrar el nombre de un pariente lejano durante su devoción matutina: Señor, levanto a Samuel. Que su alma descanse contigo. Vi cómo esa frase desencadenó un despertar espiritual en un alma que había estado a la deriva durante décadas. Fue como si se abriera una puerta perdida hace mucho tiempo. Jesús me mostró que cuando las familias dejan de orar por sus muertos, algo se queda en silencio en el reino de los espíritus, no hay maldición ni juicio, simplemente silencio. Pero cuando alguien recuerda, incluso generaciones después, ese lugar tranquilo se llena nuevamente de luz y movimiento. Las oraciones no están limitadas por el tiempo, dijo. Vuelven hacia atrás con la misma facilidad que avanzan.
Entonces comprendí que cuando oramos por nuestros antepasados, no estamos realizando supersticiones. Algunas almas cremadas encuentran la paz no a través de una transición inmediata, sino a través del llamado constante del legado. Y a veces ese legado comienza contigo. Entramos en un espacio que no había visto antes. Se sentía como una niebla, espesa y suave, como caminar a través del propio recuerdo. Y allí las vi, almas, docenas, tal vez cientos, moviéndose lentamente, como si no supieran a dónde ir. No parecían atormentados, pero tampoco eran libres. Parecían suspendidos. Estas, dijo Jesús, son las almas atrapadas entre planos. Sentí un escalofrío. ¿Por qué están aquí? Yo pregunté. Me miró con profunda compasión. Muchos de ellos fueron incinerados y olvidados. Algunos murieron en guerras y desastres. Sus nombres nunca más fueron pronunciados. Sus historias nunca fueron contadas. Y por eso esperan, no la salvación, sino la dirección. Me mostró cómo la creencia juega un papel en la muerte. No creencia en doctrina, sino en conexión. Las almas que no creían en nada o estaban rodeadas de silencio en el momento de la muerte a menudo se despertaban en este plano, sin saber qué sucedería a continuación. No porque Dios los abandonó, sino porque ya no les quedaba brújula espiritual. Algunos ni siquiera se dieron cuenta de que habían muerto. Vi a un hombre deambular por este reino brumoso, llamando a alguien, a cualquiera. Entonces una mujer, su hermana, encendió una vela una noche en su apartamento, susurró su nombre con dolor y oró. Eso fue suficiente. Un rayo de luz atravesó la niebla. Miró hacia arriba, lo supo, y empezó a levantarse. Jesús se volvió hacia mí y dijo algo que nunca olvidaré: ningún alma es olvidada. Pero muchos esperan más de lo debido. Este lugar, este espacio intermedio, no fue un castigo. Fue una pausa. Y las oraciones de los vivos fueron a menudo el único mapa. Me volví hacia Jesús con lágrimas en el alma. Ojos no, porque no tenía cuerpo. Pero aún así, sentí el dolor, el peso de todo lo que me había mostrado. Hice la pregunta que se había estado agitando dentro de mí desde el comienzo de este viaje. Señor, si todas estas almas están esperando, si son atrapadas, ¿eso significa que les hemos fallado? Él no respondió de inmediato. En cambio, dio un paso adelante y levantó las manos. Y de repente vi los rituales del mundo de este a oeste: bautismos, incienso, cánticos, himnos, servicios funerarios, ritos de cremación. Algunos actuaron con profundo amor y fe, otros realizados como papeleo, desalmados, mecánicos. Luego habló. No vivo en rituales. No espero dentro de urnas o tumbas. No estoy limitado a las cenizas o la tierra. Su voz sacudió la misma luz en la que estábamos. Pero continuó: los rituales no carecen de significado. Son puentes, símbolos. Tienen peso cuando se ofrecen con amor, con reverencia y con verdad. De repente vi a una mujer encendiendo incienso en su cocina mientras susurraba una oración por su padre cremado. Jesús lo recibió como un regalo real. Luego vi un gran funeral con hermosas flores. Pero nadie ora, nadie cree verdaderamente. Y esa alma vagó durante años. No fue el ritual. Fue el corazón. Jesús lo trasciende todo: cremación, entierro, fuego, agua. Él alcanza a cada alma. Pero a los vivos se nos da el privilegio de ayudar a que esa alma se sienta vista, llamada y recordada. Los rituales solo son poderosos cuando están arraigados en el amor. Fue entonces cuando me di cuenta de que la cremación no bloquea a Dios. Pero olvidar eso puede retrasar el regreso del alma. De repente, todo cambió. Sentí un tirón, no fuerte, sino urgente, como si el universo mismo estuviera comenzando a cerrar el velo. La luz a mi alrededor palpitaba con intensidad.
Miré a Jesús, desesperada por quedarme, por aprender más. Pero me lanzó una mirada que atravesó la eternidad. Aún no es tu momento, dijo. Has visto lo que otros necesitan saber. Ve y cuéntales. Sentí su mano, o tal vez su presencia, presionar contra mi espíritu y comencé a caer. No físicamente, sino dimensionalmente. Podía sentir el tiempo doblando a mi alrededor, colapsando al revés. Atravesé capas de la realidad más rápido de lo que pensaba. Esa hermosa sinfonía de luz y sabiduría se desvaneció en el silencio. Luego vino el peso, el ruido, el dolor. Me estrellé contra mi cuerpo como la raíz de un árbol golpeando la tierra dura. La agonía estalló en mi pecho. Escuché gritos, la voz de mi esposo, un paramédico gritando, «¡Ha vuelto! ¡Tenemos pulso!». Máquinas pitando, manos en mi cara. Abrí los ojos. Las luces fluorescentes del hospital me parecían extrañas, estériles, pero yo estaba viva. Apenas. Más tarde supe que había estado clínicamente muerto durante 6 minutos completos. Sin latidos del corazón, sin respiración. Se estaban preparando para declarar la hora de la muerte cuando mi corazón inexplicablemente se reinició. Pero yo sabía lo que pasó. Jesús me envió de regreso, no para mí, sino para este mensaje. Me tomó meses encontrar las palabras para compartir esto. Me preguntaba, ¿quién me creería? ¿Quién lo entendería? Pero luego recordé lo que dijo Jesús. Has visto lo que otros necesitan saber. Así que te escribo esto. No como teóloga, no como predicadora, sino simplemente como una mujer que murió, vio lo que había al otro lado y se le pidió que hablara. Este mensaje es para aquellos que se preguntan sobre la cremación, que se preocupan si hicieron lo correcto por alguien a quien amaban. Permítanme ser claro, la cremación no separa el alma de Dios. Pero el silencio espiritual después de la muerte sí puede hacerlo. Es nuestro amor, nuestra oración, nuestro recuerdo lo que se convierte en una luz para ellos. Cuando susurras su nombre con reverencia, cuando dices espero que estés con Dios, cuando oras, aunque sea una vez, estás abriendo una puerta. Algunas almas se levantan rápidamente. Otros necesitan ayuda. Pero ninguno se olvida. Y ahora siento esa misma voz dentro de mí cada mañana, recordándome, díselo. Así que aquí estoy. Lorena Matthews. Morí el 8 de junio de 2024 por una picadura de abeja en mi jardín. Y en el espacio más allá, Jesús me mostró la verdad más inesperada, incluso en las cenizas, el alma escucha el llamado. Incluso en silencio, un susurro puede llevarlos a casa. Y ahora te pregunto, ¿te acordarás de aquellos de los que ya nadie habla? Orarás, aunque sea por un momento, por alguien cuyas cenizas descansan tranquilamente en algún lugar. Porque alguien, ahora mismo, todavía está esperando volver a casa. Desde que regresé, siento que vivo con un pie en dos mundos. Hay momentos, a menudo en silencio o durante la oración, en los que siento que el velo se adelgaza. No siempre es dramático. A veces es solo un cambio en el aire, un destello de luz en el rabillo del ojo, un calor repentino en mi hombro. Y cada vez que sucede, sé que no es imaginación. Son ellos. Los que creemos que se han ido. Los incinerados, enterrados, olvidados, recordados. Las almas que todavía revolotean suavemente cerca de nosotros. Jesús me mostró algo antes de irme que no entendí hasta ahora. Puso su mano sobre mi corazón y susurró, la conexión nunca se rompe. Incluso cuando el cuerpo es polvo, el amor permanece. He llegado a entender lo que quería decir. El espíritu trasciende los rituales sobre los que discutimos. El alma conoce el amor y lo recuerda. Cada vez que piensas en alguien que has perdido, incluso si fue incinerado, incluso si no te despediste correctamente, estás enviando una señal, un pulso espiritual que le recuerda, no estás olvidado. Y cuando susurras su nombre en oración,
aunque sea una vez, se ilumina un camino entre las dimensiones. Un hilo sagrado que le dice al cielo, esta alma importó. Esta alma es amada. El velo es fino, más fino de lo que creemos. Y al otro lado están las almas que todavía escuchan, aún esperan, aún responden al llamado del amor. Si has llegado hasta aquí en mi historia, creo con todo mi corazón que estabas destinado a escuchar esto. Quizás hayas perdido a alguien y te preocupas porque fue incinerado. Quizás nunca antes hayas orado por los muertos. Quizás ahora mismo te estés preguntando si ya es demasiado tarde. Te lo prometo, no lo es. No escribí esto para convencer a nadie de la doctrina. No estoy aquí para provocar miedo o culpa. Estoy aquí porque morí. Conocí a Jesús. Y me dijo que os dijera, ninguna oración queda sin escuchar. Ningún alma está demasiado lejos. Y nadie es jamás olvidado del todo. Así que di sus nombres. Susurra tu amor. Enciende una vela. Di una bendición. Incluso en silencio, te escucharán. Soy Lorena Matthews. Morí durante 6 minutos una tarde de junio por una simple picadura de abeja. Y Jesús me permitió ver lo que la mayoría nunca hace, que las cenizas no son el fin. Que incluso el alma más olvidada puede encontrar el camino a casa si alguien, cualquiera, simplemente dice, te recuerdo. Todavía te amo. Que encuentres la paz. Eso es todo lo que se necesita. Este mensaje no era solo para mí. Es para ti. Por los que has amado y los que has perdido. Y tal vez, solo tal vez, para alguien cuyo nombre no has dicho en mucho, mucho tiempo. Dígalo ahora.